Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin atiranarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Son tiempos de seguridad y naturalmente de afecto para todos ustedes. Señoras y señores, muy buenos días. Digo son tiempos de seguridad porque primera reflexión de carácter económico. Tenemos una circunstancia que se entrecruza adversamente en lo que a economía se refiere. Imagínense ustedes que por cada dólar de exportaciones, por cada dólar de exportación, Ecuador tiene $200 de deuda. Esa inequidad entre lo que vamos a rescatar desde el sector externo de la economía a través de nuestras exportaciones, de nuestro vigor productivo destinado hacia el mundo internacional, hay que compararlo con la tristísima realidad en que nos han dejado. Una deuda que nos exige por lo menos $200 para atender un listado interminable de deudas, de obligaciones financieras que el país tiene que cumplir. Pero apenas tiene para cumplir $1 de exportación. Esa inequidad es la que nos preocupa y cualquier momento puede ejercitar un colapso en nuestras economías, las de todos. En esto deben pensar los grupos de presión económica para animarse a una reactivación profunda a través de una inversión y traída de capitales al país, a efectos de poder implementar medios productivos destinados a la exportación que equilibren la balanza de pagos y la balanza comercial. Deberíamos estar 1-1. Estamos 1-200. 1 versus 200. Por cada dólar de exportaciones nos está guardando un cobrador para que paguemos $200 de deuda externa e interna. Esta comparación resulta incómoda para el comienzo de una mañana que es prometedora porque cuento con la generosa asistencia del señor general don Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad del país. Nos acompañará también el doctor Daniel Pontón, un académico experto en materias de seguridad. Los temas principales que preocupan a la ciudadanía. No sé si yo esté a la altura de las exigencias de ustedes. En términos de consultarle al señor general, con mi cordial bienvenida, anticipo que las preguntas presentadas a Corte Constitucional no son de esta materia, pero también las vamos a tratar en el desarrollo de este programa. Hay también un exceso de normas que limitan la actividad bancaria, y la actividad bancaria se sustenta
en la actividad de todos nosotros. Entonces, hay unos cuadrantes que no están establecidos adecuadamente o no hemos dado seguimiento disciplinario o disciplinado, y por eso podemos tener resortes que se compliquen en algún momento y se tornen adversos a nuestra buena una buena actividad económica, interdependencia, quise decir, entre los sectores público y privado. Bueno, mi general, yo le quiero preguntar, como cualquier ciudadano, ¿cuáles son los elementos que a usted le preocupan más respecto a una ampliación de la inseguridad, especialmente en la capital de la República? ¿Qué es el sentimiento o el contacto más directo con el público que está oyendo este medio de comunicación con mayor intensidad y confianza? Bueno, si le ha invitado al señor viceministro de Seguridad, el viceministro de Interior, en el tema que más me preocupa a mí, a mi familia, a mi empresa, a mis compañeros de trabajo, a los núcleos en donde me desempeño con éxito o relativo éxito, pero éxito al fin, necesito que me den una cobertura de seguridad indispensables. Le pido su venia para invitar al señor Daniel Pontón también que nos acompañe. Pero, mi general, de primera instancia, ¿cuáles son los diagnósticos que usted elaboraría en respuesta a esta inquietud social? Gracias. Buenos días, gracias, licenciado Rosero. Buenos días a todos los conciudadanos que nos escuchan. Quisiera comenzar contestando su primera inquietud, y eso lo voy a hacer desde el punto de vista personal, que es lo que más me preocupa a mí. A mí, en lo personal, lo que más me preocupa este momento es que en lo profesional estar a la altura de poder absorber todas las necesidades que tiene la sociedad respecto de seguridad. Esa es mi preocupación en lo personal, ¿no? Y esa preocupación yo lo llevo a tratar de hacer toda mi función, todos quienes trabajamos desde el Ministerio del Interior, a tratar de cumplir nuestras funciones con la mayor responsabilidad y apego a estas difíciles tareas que nos han encomendado ahora desde esta función. Pero yo hablando del tema de... ¿Y usted, perdón, general, humanamente se siente motivado o preocupado, o ambas cosas en simultáneo? Yo creo que ambas cosas en simultáneo, porque al final uno ya terminó una parte de su vida, comenzó una nueva etapa, es un nuevo reto, y para asumir este reto bastante complejo y difícil hay que estar motivado. ¿Por qué el diagnóstico los señala como un reto difícil, complejo? ¿Qué han avanzado en negativo y qué hemos retrocedido o estimulado en algunos soportes que sí vale la pena también comentarlos, sí, ¿no? El tema de la seguridad es un tema complejo, ¿no? Y complejo por la gran cantidad de elementos que intervienen respecto del tema de la seguridad, y cada uno se retroalimenta de diferente forma y responde de diferente forma, no siempre de la misma manera que hay que hacer. Es decir, lo que ayer se solucionó de alguna manera respecto a la seguridad, hoy posiblemente no lo podamos hacer de la misma manera. Por eso la complejidad del tema de la seguridad. Pero yo le agradezco la pregunta porque me permite hacer una introducción al tema, ¿no? Y esta primera introducción al tema me permite aclarar lo que a veces tenemos en nuestra mente los ciudadanos, ¿no? Pensamos que el tema, las percepciones, que a veces pensamos los ciudadanos que el tema de la inseguridad o el tema de la seguridad, como lo queramos ver. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido, catedrático. Solamente es un tema de los ecuatorianos, solamente es un tema de cierto tipo de ciudad, cuando en realidad el tema de la seguridad es un tema global, es un tema que hay que verlo de lo global a lo regional, inclusive a lo nacional. Y aquí aportemos uno de los primeros datos. América Latina es una de las regiones que registra los más altos índices de violencia en el mundo, ¿no? Con apenas el 18% de la población mundial,
registra el 37% de los homicidios violentos, más de 173,000 homicidios intencionales a nivel de la región. Y con tasas, en algunos casos como las de México y Colombia, que están en el orden de una tasa de 24 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, y casos como el de Chile, Ecuador, Bolivia, que estarían en el orden del 6% de la tasa, que lo cual le coloca en la media mundial del tipo de tasas. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Cuando entendamos este tema, vamos a poder apoyar y comprender mejor cómo vamos a enfrentar los temas de la inseguridad. Porque los temas de la inseguridad tienen que ser enfrentados desde una visión de Estado, no desde una visión institucionalidad. Tenemos que superar este discurso en el que solamente esto se trata de más menos números o de una eficiencia o ineficiencia de una autoridad o una institución, sino que se trata de que esto lo veamos de manera global. El momento que el Estado ecuatoriano comience a ver desde esta visión el tema de la seguridad, seguro que vamos a tener mayores avances. Estamos bien en relación al mundo, en relación a la región, pero sin embargo eso no nos satisface, queremos estar mucho mejor. Usted nos advierte que estamos con Chile y con Bolivia más o menos en una plataforma similar de indicadores de inseguridad o de seguridad, porque me llama la atención. Chile es el referente de la región, por así decirlo, porque en tema de tasa de homicidios está en el orden del 3 y pico. En tanto que, según los datos que yo tengo, la última tasa reconocida del Ecuador es de 5.8, Bolivia estarían por el 6.1, pero estos indicadores hay que verlos cómo terminan luego de este primer semestre que estamos terminando, cómo terminan al final del año, reconociendo que en el Ecuador ha habido ahorita un estacionario, un sprint, que nos marca un aumento en el tema de muertes violentas, tanto en absolutos como en tasa. Y es problema policíaco lo que acontece con carabineros en Chile, con la Policía Nacional en Ecuador y la otra institución policial en Bolivia, que adolece de determinados parámetros no muy bien atendidos, seguramente por circunstancias de políticas gubernamentales que priorizan apoyo a carabineros de Chile, y los resultados son no mejores, altamente mejores, no son ejemplares, porque Chile también es un receptor de migraciones muy complicadas. Todo el mundo viaja al Cono Sur, al país largo, y entonces se ubican por donde sea. Y ahí viene la conflictividad desde todas las naciones sudamericanas. Nosotros también tenemos una suerte de isla, bienaventurada isla, para que vengan aquí gente indeseable. Mire usted que hay comentarios, y quiero que sea con nosotros extremadamente transparente. El policía nacional que tenemos aquí frente a nosotros, el gran policía, el hombre de carrera, el hombre exitoso y sincero con su población. Han vaciado las cárceles venezolanas, dicen. En buena parte la migración venezolana está caracterizada. ¿Cómo podemos comprobar este rumor tan feo? Porque es gente, sí, menesterosa, complicada. Debe allá mismo haber tenido conflictividades. Pero si ese es el extremo de que Maduro, capaz de hacer cualquier movida ingrata, digamos, frente a su propia patria, a su propio país, a su propia sociedad, a la comunidad que tanto lavaron en años del chavismo, este momento Venezuela está votando a su gente y quedándose con una clase media más instruida, qué sé yo. Algo de eso puede estar ocurriendo en Venezuela. ¿Conocen entre líderes policiales del continente esa realidad? A ver, hablemos primero del tema de la policía, y ahí habría que hacerse también una pregunta desde el punto de vista de quien habla como profesional, y creo que es una pregunta que se hacen todos los policías ecuatorianos.
cuál es el tipo de policía que quiere el Estado ecuatoriano. Hablo del Estado ecuatoriano, no del gobierno de turno. Yo pienso que todos quieren la mejor policía, pero entonces hay que contribuir para que construyamos esa mejor policía, ¿no? Más allá de que por su trabajo la policía ecuatoriana está reconocida en la región, sin duda alguna que ahora también los índices que se están midiendo también han ¿Cómo está proceso, ese reconocimiento está general? por el orden del 47% el reconocimiento de la policía ecuatoriana. Ha bajado unos puntos, pero sigue siendo uno de los niveles más altos de la región. Pero en este sentido, yo creo que es importante que la sociedad, en su justo derecho que exige de la policía, a lo mejor también es importante que la sociedad respalde a su policía, reconozca el trabajo sacrificado, busque siempre que su policía llegue a los mejores estándares de profesionalización a nivel de la región, yo diría a nivel mundial. Yo pienso que la policía tiene esas capacidades de llegar a eso. Hay que respaldar la acción de la policía en todos los órdenes, y ahí también podríamos hablar de muchas cosas. Yendo al tema de la migración, también me permite contextualizar algunas cosas, ¿no? ¿Y por qué no contextualizamos la calidad de carabineros de Chile con la policía ecuatoriana y otras policías del Cono Sur? Tiene buena fama los carabineros de Chile, aunque vemos que son los mismos problemas que porcentualmente se mantienen casi en negativo equitativamente. Voy a hacer un comentario con mucho respeto porque para mí son colegas, una institución que se merece todo el respeto del mundo. Tengo, no solamente son colegas, tengo amigos en esa policía chilena a la cual respeto, y nosotros también recibimos el respeto y la admiración por parte de Carabineros de Chile. Yo creo que al igual que nosotros, Carabineros tiene algunas complejidades y también tiene un prestigio. Y vuelvo ahí a lo mismo que dije hace un momento, o sea, ese prestigio es porque yo pienso que la sociedad chilena, el Estado chileno, ha definido claramente cuál es el tipo de policía que quiere tener, y sobre la base de eso como Estado han trabajado, incluso reconociendo que tienen algunos problemas. Mucho se ha hablado, por ejemplo, un tema, ¿no?, respecto de la no militarización de las policías. Carabineros es una de las policías más militarizadas de la región. Entonces, ahí podemos tener varios puntos de conversación. Y a pesar de todo el prestigio y todo el reconocimiento que se le hace a Carabineros de Chile, también ha tenido sus problemas. Recientemente, hace unos meses, tuvieron todo un cambio del mando en Chile por algunos problemas relacionados incluso de orden estatal. Entonces, como vemos, nuevamente esto me permite decir que los problemas de seguridad y los problemas de las instituciones encargadas de la ciudad también son globales, también se manifiestan en otras latitudes, ¿no? Entonces, está en nosotros construir la policía que nosotros creemos, la que nosotros queremos. ¿Es problema de financiamientos o de qué? Pasa por todo. Yo pienso que pasa por todo. Nuevamente, el tema tiene que ser visto desde un punto de vista integral. Reconocer a esta profesión como una profesión importante en el quehacer del país. Por lo tanto, captar para esta profesión lo mejor, ¿no es cierto?, de la sociedad, porque dicen que la policía es un reflejo de su sociedad. Así es. Segundo, unos importantes niveles de capacitación. En eso creo que en los últimos tiempos se han dado importantes pasos, inclusive con el tema de la academia, reconociendo a la formación a la formación policial en los diferentes estamentos ya como carreras de tercero y en algunos casos ya de posgrado. Acabamos de graduar los primeros magísteres en seguridad a través del Instituto de Altos Estudios, que sería, digamos, la culminación de una carrera de estudio de los oficiales de policía. Luego de eso, dar toda la infraestructura, la logística, el equipamiento, ¿no es cierto?, el respaldo a la actuación. Vuelvo a decir, es una cantidad de elementos que intervienen ahí, pero si lo queremos resumir en un solo aspecto, yo pienso que es importante que el Estado fije, establezca, tenga la visión, la ambición, diría yo, de saber qué es la policía que quiere tener, y a esa policía la que hay que construir. Los enemigos o adversarios de coyuntura en la región y naturalmente en nuestro país es el crimen organizado. Han pulado por manifestaciones que se han radicalizado en su, ¿qué le diría?,
en su audacia para complementar prácticas que no las había antes y que la tienen ahora. Refiere al negocio más grande del planeta, que es el narcotráfico. Esta partecita es la complicada. Han logrado destruir líderes policiales, estos líderes delincuenciales que tenemos en la región, ¿cree usted? ¿Y con qué diferencia estamos nosotros? ¿A qué distancia? Por ejemplo, de una policía, seguramente la chilena, seguramente, tal vez, digo yo, pese a que regreso a ver a toda la región y hay falencias en todas ellas, pero usted es el dueño de esas realidades, señor general. Respecto del crimen organizado, nuevamente yo a veces soy parece que muy temático respecto del tema de la globalidad y la integralidad, como hay que ver las cosas, y de lo global pasar a lo local, y de lo local comenzar incluso a plantearse los nuevos escenarios y los nuevos retos que nosotros tenemos que asumir en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Yo pienso que hay varios aspectos que están sucediendo con el crimen organizado, y seguramente Daniel va a ampliar más de este tema como experto catedrático que es y investigador del tema. Yo creo que respecto al crimen organizado hay varios elementos que están sucediendo ahora, y por eso se refleja eso en algunos incrementos de los niveles de la violencia que estamos viviendo en la región, no solo en el país. Y esto tiene que ver primero que la economía criminal ha crecido, ¿no? Estamos hablando de casi 3 billones de dólares, ¿no? Que es lo que mide la economía, mide la economía criminal. Segundo, la economía criminal se ha diversificado, es decir, ya no solamente está... ¿3 o 13 billones? 3 billones. Diversificado, es decir, ahora ya no solamente... Miles de millones. Teníamos antes una organización que solamente estaba en el tráfico de drogas, otro solo en el trata de personas, etcétera, etcétera. Ahora, al decirse diversificado, una misma organización criminal puede estar ejecutando varias actividades o tipos penales a la vez. Entonces, ellos han modificado su capacidad de inmiscuirse en actividades del crimen organizado, ¿no? Ya no solamente es tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, tráfico ilegal de personas, minería ilegal, sino que ahora una misma organización puede estar operando varias actividades de estas al mismo tiempo. Por otro lado, las estructuras criminales han cambiado. Ya no tenemos las grandes estructuras, lo que antes se conocía como los carteles, las oficinas, etcétera. Ahora son estructuras más pequeñas, pero al final estructuras más móviles, más violentas, y por eso hay más lucha por el territorio, ¿no? Y entonces, al haber más lucha, cada uno quiere el pedazo de ese pastel, y eso se refleja en la pelea por los mercados, por los corredores, por controlar estos tipos de actividades criminales, y la delincuencia organizada convive con la corrupción, la intimidación y la violencia. Siempre van a estar tratando de captar no solo a las fuerzas del orden, sino también al ente judicial, al ente ejecutivo, al ente parlamentario. Todos esos van a tratar de captar, porque en ese ambiente es en el que ellos encuentran un elemento propicio para el éxito de sus actividades criminales. Así opera el crimen organizado en Europa, en Asia, en Norteamérica y en Sudamérica. No solamente aquí. No solamente aquí. Eso opera en todo lado, y siempre estamos accediendo nosotros, y podemos ver en el contexto mundial y regional constantemente casos relacionados con este tipo de situaciones operadas por el crimen organizado. Las estructuras delincuenciales, maestro Pontón, tanto en Ecuador como en toda la región latinoamericana, se asemejan ya en mucha proporción a las características de otros niveles de desarrollo delincuencial en países desarrollados, en el primer mundo fundamentalmente. Pero aquí, todas las iniciativas que encendemos para darle una mejor cobertura, mejor equipamiento, mejor filosofía de trabajo, mejor organicidad, se deterioran cuando faltan recursos. Entonces, cuán importante es, y claro, a la falta de recursos, el crimen organizado sabe cómo actuar
con estamentos que también tienen vinculación directa, lamentablemente, con la ampliación o amplificación, digamos, de los indicadores delincuenciales. Me refiero, por ejemplo, a los partidos políticos, a las cámaras legislativas. Dios no quiera si podríamos decir en un momento dado que hay vinculaciones con las cámaras de la producción y debe haberlas de alguna manera. Pueden ser escenarios donde disimulan grandes inversores en el aparato de la droga, por ejemplo, en el andamiaje de la droga, apareciendo como que fueran santos varones en las cámaras de la producción. Dios no quiera y no permita que esa sea parte de una realidad latinoamericana y peor de una realidad ecuatoriana. ¿Cómo está configurada el mapa de la delincuencia organizada, de lo que llaman el crimen organizado? Ahora sí nos dediquemos a nuestro país, esencialmente a nuestro país. Bueno, Daniel Pontón. Primero, muchas gracias por la invitación. Saludos, Gonzalo, Patricio, un gusto estar contigo nuevamente. Es lo que dice el general es cierto, ¿no? El Ecuador tiene un riesgo enorme ahorita. Yo he venido repitiendo algunos diagnósticos sobre el problema del narcotráfico de Ecuador. Es un problema grave y que hay que prender mucho los semáforos. El problema es que esto aparece como coyunturas. A veces un poco perdemos la vista desde el punto de vista de la opinión pública, desde los análisis, pero es una amenaza latente y ahí es la importancia de tener políticas de Estado, porque la lucha es permanente en todos los estamentos, no solo del Estado, sino de la sociedad. Y ahí básicamente el tema de la lucha contra la corrupción es fundamental. Hay que tener estrategias no solo punitivas, sino también de corte preventivo, que nos permita hasta cierto punto detectar y cortar de raíz este problema que se tiende a infiltrar en la sociedad desde muy, muy abajo y tiende a, digamos, a subir el nivel. Yo no sé si Ecuador tenga todavía un nivel de penetración tan marcado como tiene el narcotráfico o el crimen organizado en otros países, pero siempre tenemos esta amenaza latente, ¿no? Y eso es algo complicado. El problema que tiene el de Ecuador es que nosotros tenemos una relación, yo le digo, osmiótica con Colombia respecto al tema de la concentración de los cultivos y la producción de cocaína en Colombia, que esa cocaína es su lugar de salida natural, es Ecuador, y ahí uno puede hacer esfuerzos policiales enormes desde el punto de vista de la inteligencia, de la interdicción, tanto Fuerzas Armadas, policía, pero si no se corta de raíz ese problema, muy poco se va a poder solventar y la amenaza es mucho más penetrante y es creciente. Entonces ahí es un escenario complejo que yo creo que es necesario tener conciencia de lo que se está enfrentando. El departamento de Nariño y de otros departamentos colombianos, no lo puedo decir, son malos vecinos. Estimo y tengo amigos en todas esas regiones, gente de buena fe, de buena voluntad, pero este momento están complicadíísimos con su delincuencia. El problema del narcotráfico en Colombia, con su lo voy a decir, delincuencia, ¿no? Cómo deben ser las cosas, está descontrolado. Por ahí el presidente Duque ha dicho que el último año decreció 2%, que es marginal. Claro, obviamente es el discurso político y cualquier cosa aporta, pero el tema de los últimos, sobre todo 7, 8 años, está descontrolado. Y es un tema que no hemos, tenemos que tomar conciencia de lo que es. Y no se trata de ser peyorativos, hay que tener el respeto. Más bien la culpabilidad de la... Pero el problema sustancial con Ecuador es que eso se ha replegado sobre Ecuador. Y Tumaco, solo Tumaco, para que tengan conciencia, tiene un nivel de producción del 16% de la producción de cocaína, solo se produce en el municipio de Tumaco, que tiene más o menos la proporción de, más o menos como la provincia de Tungurahua, 3.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es el nivel de superficie, de los cuales 23.000 hectáreas o 20.000 hectáreas están dedicadas al cultivo de hoja de coca. O sea, 5%, 6% de su territorio está destinado a ese tipo de actividad. La potencial de producción de esa es 200, 240 toneladas métricas de cocaína. Eso llevamos a nivel de economía, podemos hablar de mucho dinero, ¿no? Y estamos hablando de un apartado contiguo con la parte limítrofe del Ecuador, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo latente y todo lo que hablamos de narcotráfico, de crimen organizado, incremento de las capturas de la policía, muchas veces se deben a ese incremento también de la producción. Entonces ahí es un escenario muy complejo. Entonces ahí es donde se deben ceñir mucho las estrategias, inclusive diplomáticas del Ecuador.
Pero no solo son un tema que tiene que ver con el ámbito de la policía y las Fuerzas Armadas. A veces tenemos ese reduccionismo. La estrategia debe ser una estrategia de Estado, y ahí los canales diplomáticos son los llamados a poner un punto de orden sobre ese tema. Yo había escrito hace poco en una prestigiosa revista un artículo que lo publiqué me preguntaba si todos los caminos nos conducen al glifosato. Porque, bueno, la pregunta es, ¿qué está haciendo Colombia frente a ese tema? La estrategia. Y el problema que tiene Colombia es que la estrategia de control de cultivos, que se diseñó en los últimos 10 años, que lo puso el presidente Santos, no han sido efectivas, han sido contradictorias y caóticas. Y esto ha generado un crecimiento de cultivos que en el caso de Ecuador nos afecta directamente como país. Hay que tener una respuesta soberana y dejar aquí romanticismos, visiones ideológicas que tenemos sobre el problema de las drogas, porque si es cierto, hay estrategias que tienen costos sociales, económicos, ¿no? También hay que ver también el otro balance, que es el tema de la seguridad, ¿no? General Pazmiño, creo que la vulnerabilidad nos tiene vista la organización mafiosa colombiana por el lado de que somos un escenario apto para la distribución de su producción, especialmente de drogas más peligrosas que las anteriores. Y han escogido los departamentos del sur colombiano con mayor incidencia por el litoral, por su cercanía al océano y porque están haciendo unos puentes agresivos para instalarse también en mercados internacionales más complicados antes, hoy más facilitados por el enganche con las islas del archipiélago de Galápagos. Entonces, estos sujetos están movidos por la codicia de que el negocio formal o normal sea comparable y sea duplicado el de la droga, contrario a las exportaciones virtuosas que nosotros tenemos de nuestro aparato productivo convencional. Eso en todos nuestros países. Ahora, ¿en qué hemos retrocedido? ¿Qué se ha dado cuenta la Policía Nacional? Apelamos a su gran conocimiento, a su gran experiencia, mi general. ¿En qué nos hemos descuidado? ¿En qué estamos acusando, digamos, unas estadísticas más preocupantes? ¿Cómo se mueve este momento en la zona del litoral de Colombia y el litoral nuestro, donde tuvimos, digamos, batallones dedicados a estos negocios, protegiendo, digamos, estas ligas entre Ecuador y Colombia en términos delincuenciales? Creo que ha habido un proceso de rearme y de un proceso de mejor organicidad de parte de ellos y que estamos comenzando a sentirlo. Algún presidente hizo hasta un puente para facilitar el tránsito que resultó ser no pactado así de esa manera. No quiero llegar a tanta locura que han expresado algunos sectores. Pero Colombia más bien se ha descuidado de esos segmentos en términos de vialidad y nosotros más bien tenemos mejores condiciones para poder rescatar materia prima para enormes laboratorios que se distribuyen de México, Norteamérica, Centroamérica y hacia el sur y hacia el Asia. ¿Cómo está esa situación? Si le pregunta a un alumno de una academia policial a punto de graduarse de subteniente una pregunta macanuda como estas y con grandes implicaciones este momento, en términos de descuidos y de falta de apoyos a nuestra institución policial. Contestemos la primera parte de la pregunta. Esto es nuevamente un ejemplo de cómo se mueve la economía criminal, porque todo para mí está en base todo juega en torno a la economía criminal, ¿no? Porque ellos a la final lo que quieren con estas actividades es enriquecerse rápidamente y en grandes cantidades.
En Colombia cambiaron los escenarios y eso es parte de lo que también nos afecta a nosotros como país. Y si quisiéramos hacerlo más amplio el análisis, también podríamos hacer un poco de análisis de lo que ha pasado en México y cómo eso repercute acá y cómo lo estamos viviendo ahora. Pero concentrémonos en Colombia. Colombia tiene ahorita la capacidad de producir 1.374 toneladas métricas al año, con una producción de 5.6 toneladas por hectárea por año. Entonces, esa producción cambió también de sitios geográficos. Se fue hacia la frontera con Venezuela, buscando la ruta del Caribe y aprovechando todas las complejidades a favor que existen en ese país. Básicamente los cultivos ahí del sector del Cauca han crecido enormemente y también buscando la ruta del Pacífico. Que por el contrario, lo que ellos encuentran es facilidades geográficas, marítimas y de cuencas hidrográficas para salir con los productos. Entonces ellos lo que hicieron es acercar la producción y el procesamiento hacia los corredores que a ellos les son más básicos. Y eso tiene una afectación respecto del Ecuador. Otro elemento que hay que considerar ahí es los resultados de la firma de la paz, ¿no? Eso cambió los escenarios en el Putumayo y en el sector de Tumaco, porque lo que dejó las FARC en su parte fue ocupado por grupos, los famosos grupos armados residuales o los grupos delincuentes de delincuencia organizada, que a saber hay más o menos entre 8 o 12 grupos operando en el sector de Putumayo y Nariño. Ellos ya con una franca posición de crimen organizado, de controlar las actividades delictivas que hay ahí. Entonces, lo que yo decía, ¿no? La diversificación, la multiplicidad de grupos pequeños pugnando por digamos, por el negocio. Pero el foco de Sembríos también está ubicado en esos lugares. Sí, ¿no? eso es lo que yo decía. Se acercó todo el proceso en una economía criminal a un lugar donde le dé mayor rentabilidad. Ellos también piensan en ese sentido de la economía. Entonces, versus qué tenemos en el Ecuador, y no queremos decir que no tenemos ningún problema en el Ecuador, tenemos toda una repercusión respecto de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el Ecuador? Al menos en temas de cultivos, 0 cultivos. En tema de laboratorios, algunos que otros casos incipientes. Creo que hace algunas semanas se localizó algún laboratorio de maceración por el lado del Putumayo. Laboratorios constituidos como los que se conocen en Colombia, ninguno. Tenemos incautaciones de droga que van por el orden, creo que estamos pasando a esta altura las 40 toneladas de droga incautados. La semana pasada se hizo, hace días atrás, una incautación de como 1,5 toneladas y es una importante cantidad en Guayaquil de captura de marihuana crispy, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Toda una avalancha que nos quiere captar, que quiere controlar el crimen organizado, que quiere adueñarse de este territorio, y nosotros dando una respuesta frente a estas la pregunta necesidades. En el fondo, ¿para qué requieren de nuestro territorio? ¿Qué es propenso nuestro territorio a complementar la actividad de ellos? Básicamente corredores para poder exportar droga hacia los mercados de consumo, ¿no? Eso es básicamente lo que busca el crimen. El crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas y al mismo tiempo buscar líneas de abastecimiento para los sitios de producción. El problema del tránsito es que la gente no es una economía que se percibe y se siente, porque lo que se genera, el tránsito genera una serie de recursos, necesita una serie de recursos logísticos para operar. Entre esos la corrupción de operadores que permiten esa droga acopiarse y ser transportada a los sitios de destino. Y eso obviamente es una economía que de alguna u otra forma entra a la economía ecuatoriana, y de una forma, cuando el volumen aumenta obviamente el volumen de este problema, ¿no? Tengo entendido que una lancha rápida de la costa de ecuatorianas a México, por la segunda vez, no sé si estoy diciendo un dato exacto. En diagonal. Diagonal, sí, un día de viaje. El tema del triángulo ahí es clave, ¿no? Desde por eso cualquier perfil de nuestra costa. Claro, sobre todo tomando en cuenta que tenemos las Galápagos, claro. Ahí es mucho más interesante la cuestión para los narcotraficantes, en el caso del Ecuador. Pero este tipo de lógicas, el problema es que se enquistan. El narcotráfico y el crimen organizado es una práctica que se emula.
es una empresa. Y también... Con la que no se puede competir. No se puede competir. Por y los réditos que tiene. Obviamente hay cooperaciones, hay carteles internacionales, mexicanos, colombianos que operan en triangulación con servicios ecuatorianos, pero de pronto también empiezan a emerger grupos delincuenciales ecuatorianos propios que empiezan a operar y a manejar el negocio compitiendo, ofreciendo servicios con alianzas estratégicas. Más útiles, exactamente. Que complementen la actividad. Exactamente. Entonces, ahí hay un problema también de índole cultural, ¿no? La cultura de lo ilícito es algo que también afecta mucho a los países. ¿Hay una cultura narco ya en nuestro país? Yo pensaría que sí. Hay ciertos lugares del país que ya empiezan a dar señas de ese tipo de penetración. Ya. Porque si el problema se queda solamente en la parte, digamos, logística, si uno con un control de temas de corrupción, etcétera, etcétera, uno puede tener cierto nivel de control, pero el problema es que cuando eso se irradia mucho en la parte... El problema es que el narcotráfico tiene algunos eventos conflictivos, ¿no? Por ejemplo, ofrece alternativas al desarrollo en ciertos lugares donde no hay desarrollo económico, la gente se ve ampliamente tentada a caer en este tipo de prácticas. Hay ciertas cuestiones que también la gente busca tener algún tipo de relación por emulación, patrones culturales, etcétera. Hay algunas cosas que de pronto hacen más complicado el control de ese tipo de cosas. Pero yo creo que en el caso de Ecuador es muy complicado. Ya muestra señas en ciertos lugares de que este tipo de prácticas se está instalando, sobre todo en la parte litoral, ¿no? Uno recorre la próxima de ello, donde soy oriundo, hay ciertos lugares donde uno no se explica ciertas cosas, ¿no? Y eso es preocupante. Nuestras virtuosas madres de familia, en el pasado inmediato, elevaban oraciones al cielo para que sus hijos, cuidado, con espanto invocaban, vayan a conectarse con estas bandas. Y habiendo los que estaban atravesando un sendero bastante complicado, sus hijos aparecían ya con cantidades de dinero, o aparecen hasta este momento con cantidades de dinero que le llevan a la madre o a los padres de familia a formular: ¿de dónde tienes tanto dinero? Este es el ingreso ya de la narcodelincuencia en los hogares ecuatorianos, especialmente de las zonas del litoral nuestro. Y la convicción de parte de los mismos padres de familia de que es una actividad normal. Llegan a convencerse familiarmente de que es una de las tantas actividades con las que el vecino, los congéneres viven y trabajan y están vinculados por falta de empleo y todo lo demás. Entonces, ahí viene a ser una especie de una sociedad narco instruida. ¿Cómo podríamos decir? Usted tiene la expresión más equivalente. Una comunidad, pueblos enteros, que se saben entre ellos, están dedicados a cumplir con una parte del negocio de la droga. Es una cultura ya narcodelictiva que se ha insertado ya en las familias ecuatorianas, que no tienen oportunidades de sobrevivencia generadas por el aparato productivo, por las dimensiones virtuosas del capitalismo honesto. Algo de esto me preocupa. Sí, desde hace mucho tiempo. Hay estudios respecto de esto en la parte de la criminología, y se llaman los más expuestos y los más propensos, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, ¿quiénes son los más
propensos, o sea, gente que ha vivido bajo estas condiciones sociales, su padre, su madre estuvieron en el mundo de la delincuencia, hay unos antecedentes ahí, entonces por lo tanto ellos son más propensos a continuar en las mismas líneas de acción. Si nosotros hiciéramos un análisis, de hecho yo he visto análisis que tiene el Departamento de Análisis e Información de la Policía, en el que incluso vemos que hay generaciones de grupos que han venido en actividad delictiva. Esos son los más propensos. ¿Quiénes son los más expuestos? Los más expuestos son grupos de la sociedad que usted muy bien lo detalló hace un momento, que viven en ciertos lugares, en ciertas ciudades, en ciertos barrios, donde hay ciertas condiciones de tipo socioeconómico que no les permiten un desarrollo. Entonces ellos son los más expuestos incluso a ser víctimas de la delincuencia. Entonces, nuevamente vamos al tema de que el tema de la seguridad tiene que ser visto desde un tema integral, porque también no solamente es poner más policías, es imposible que tengamos un policía en cada calle, en cada esquina, en cada casa, cuidando cierto tipo de cosas. Lo importante es dar condiciones apropiadas también desde el punto de vista socioeconómico en las diferentes sociedades para que tengamos menos propensos y menos expuestos a los temas de violencia y de delincuencia. ¿Qué peligros de contagio general tiene la Policía Nacional y sus miembros con culturas y sociedades dedicadas a los narcóticos? Y yo pienso que la policía ecuatoriana tiene las mismas riesgos y amenazas que tiene cualquier policía del mundo, porque como dijimos hace un momento... ¿Cómo va la nuestra en ese sentido? Como dijimos nosotros, el crimen organizado, la delincuencia, busca captar, busca corromper, lo hace de manera intencional, no es una ¿A través de qué una casualidad, a través de la cantidad de dinero que tiene y persuade a la gente. Ahí podemos también entrar en otros temas. ¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior, qué ha hecho la policía respecto de este tema? Primero, busca tener adecuados niveles de selección del personal. ¿Cómo hace estos niveles de selección de personal? A través de lo que nosotros llamamos en el proceso de selección un historial de personal, donde básicamente se estudia a la persona como tal. Hemos establecido también un tema que siempre está en la palestra, en la discusión, unos a favor y en contra, las llamadas pruebas de confianza, ¿no? Que incluyen este estudio de personal, el estudio socioeconómico de la persona y también una prueba de confianza que al final termina siendo también una prueba poligráfica en la que tratamos de determinar cuál es la intencionalidad con que esta persona entra en la institución y en lo posterior en su carrera, cuál va siendo su desempeño. ¿Y general, han tenido éxito? En el tema de la gente que está directamente relacionado con enfrentar al crimen organizado, yo diría que casi un 100% de éxito, a pesar que no hemos dejado de tener casos en los que hemos tenido que lamentar corrupción. En el tema ya global de la institución, yo pienso que el principal problema ahí es un tema de carácter legal y el otro tema es que necesitamos ampliar la capacidad de expertos en hacer estas pruebas y la capacidad de equipos con las que podemos tener. Entonces ahí básicamente estamos yendo por un procedimiento aleatorio o cuando tenemos alertas de algún tipo. Pero todos los policías ecuatorianos están sujetos a este tipo de actividades. Ahí tenemos unos problemas de carácter legal, ¿no? Que a veces incluso pudiendo detectar algunas cosas mediante estas pruebas, muchas veces estas pruebas no pueden ser utilizadas de manera adecuada en la justicia porque no es una prueba que se reconozca como tal. Pero a nosotros nos ayuda muchísimo en poder controlar el tema de la corrupción, ¿no? Ustedes están como institución y como Ministerio del Interior, están estudiando y analizando las repercusiones que pueden tener las migraciones procedentes de varios países del continente y del mundo, que ven en el Ecuador un país más flexible en términos de crudos controles, de relativas aciertos en materia de seguridad pública. Y como hay comportamientos desleales con la sociedad de parte de los que manejan los recursos de un Estado,
se los roban para sí, a través de las metodologías de corrupción que estamos todos los días descubriendo. Esos dineros que hubieran servido para una cabal educación, tal vez para una activación de módulos de producción y de empleo, cosas así, que son esquemas y estructuras muy importantes para salvaguardarle a la población ecuatoriana de estos vicios, de estas inclinaciones o de estos escenarios que están a la orden del día. En este mismo instante, ¿usted cree que las migraciones podrían estar en un momento dado, no digo de qué país, sino de todo el mundo, con incidencia naturalmente en el país venezolano, podrían estar incidiendo le voy a ser honesto, en estadísticas mucho más graves que nos lleven a un desconcierto generalizado, y que esto de las cárceles que le hablé hace un momento, venezolanas vaciadas por el régimen, capaz de hacer cualquier esfuerzos entre comillas de esa naturaleza o empeños de esa naturaleza, podríamos nosotros atribuir a la gran cantidad de conciudadanos que en medio de su dolor nosotros los estamos favoreciendo con nuestro auxilio de la manera que más podamos. Pero en algún momento ellos van a sentir mucho más hambre o van a sentirse dueños de un desconcertado país y de un escenario no tan organizado en términos de prepararse para una emergencia delincuencial, por ejemplo. ¿Qué le parece a usted estas preguntas medias entreveradas y desacertadas, si usted quiere? Pero eso nos preocupa. Yo creo que viene al lugar la pregunta, porque creo que es otro de los elementos que hay que considerar en los temas de seguridad, ¿no? Hay varias personas que han escrito respecto de la diáspora venezolana, y ellos incluso hablan de 3 olas respecto de la migración venezolana, aclarando que la migración es consustancial al ser humano. Son históricas las migraciones a lo largo de todo el mundo respecto de la migración. Sin duda que Venezuela vive una crisis como Estado. Si comparamos cifras, se dice que el número de desplazados y desmovilizados venezolanos está siendo ya superior al problema sirio. Por lo tanto, esto a veces ya no creo que solamente es un tema de migración, sino se trata de desplazamiento, de refugiados, de gente que está saliendo y que está englobando nuevamente a todo el continente sudamericano. La cantidad podría ser mayor. Se dice que el conflicto sirio motivó 6.1 desplazados. Se habla de que ya la migración, el desplazamiento de ciudadanos venezolanos habría superado ese número en la región. Ecuador sería ahora el tercer país recibiendo migrantes en alrededor, por cifras conocidas, de 300.000. Pero los no registrados, los que pasaron por pasos irregulares, que están aquí, se habla de que la cifra real podría llegar a los 500.000, con lo cual pasaríamos a ser el segundo país de acogida o donde están migrando ciudadanos venezolanos, solamente creo que por detrás de Perú. Entonces, esto sí genera una complicación. Datos, y sin querer con esto ser estigmatizar a compatriotas venezolalos que están viviendo esta crisis, con quienes nosotros nos solidarizamos. Es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, el país acaba hace unos días de ponerse el requisito de la visa para ciudadanos venezolanos. Se acaba de poner algunas reglas al respecto. Lo que se está buscando el Estado ecuatoriano, a lo mismo que han hecho otros estados de la región, es buscar una migración ordenada, regulada, y que esto tenga un efecto incluso en otros niveles como los de la seguridad, ¿no es cierto? En otros niveles como los de la seguridad, tanto para ellos como para los países que son receptores de esta migración.
Esto ha venido acompañado con una reforma a la ley de movilidad que se acaba de presentar el día de ayer, donde, contradictoria a una visión que había hace unos años atrás, ahora creo que hay una visión que tiende a ser más favorable respecto de que las migraciones también, en el aspecto de las migraciones también se vean los elementos de la seguridad, que no ha sido oportunamente tomado, que ha demorado mucho tiempo. Bueno, o sea, yo digo desde el punto de vista mío como funcionario, es mejor no tomarlo, es mejor haberlo tomado. En cualquier momento ahorita va a ser bueno tomar esta decisión. ¿El cronograma no es permisivo? A ver, yo creo que la decisión Daniel, de Perú, Pontón. la decisión que tuvo Perú afecta al Ecuador y eso afecta a Colombia. Así operan. Yo Creo que es una decisión, yo no creo que el Ecuador esté aislado del continente, y la posición que tiene la región frente al tema venezolano debe tener una respuesta desde los intereses legítimos que tiene cada país. El control migratorio es uno de ellos. El tema migratorio hay que verlo desde una perspectiva mucho más amplia. No solo el tema de seguridad es un problema. Es un problema aquí que también tiene costos sociales, costos humanitarios complicados. Y el tema de poner restricciones a ese flujo migratorio irregular desde todo punto de vista es necesario y responsable desde el punto de vista de un país. Ahora, que eso se vende como parte de la discurso político es otra cosa, pero yo creo que es una decisión necesaria. Pero no tiene que ser considerado desde el punto de vista ideológico, sino de seguridad pura. Es un tema, una política de Estado, porque usted no puede permitir tener un flujo de población tan abrupto. Sí. O sea, no, es una irresponsabilidad. Yo lo dije en un momento, el Ecuador necesita... Yo les voy a dar todo el plazo del mundo para que se instalen en nuestro país. El tema de seguridad es uno de los factores, porque obviamente... Podría ser una reflexión es uno de los factores, pero en todo caso... El señor tema de presidente. Es un tema de control. Pero claro, el gobierno venezolano no hace ningún interés en establecer cursos de información, etcétera. Pero aquí ya el tema que estamos hablando de flujos, que muchos de ellos son gente buena, gente decente, pero obviamente ese flujo de gente de Ecuador no tiene las condiciones económicas y sociales para recibir ese flujo de gente. Es un tema de responsabilidad política. Entonces, eso obviamente va a impactar a Colombia. Ustedes acuérdense, después de unos meses, Colombia va a verse obligado a poner un filtro, porque si no, si Ecuador no tomaba esa decisión, ahorita el flujo era imparable. ¿No? Porque ya Perú puso un control. Entonces, esa población que pasaba a Perú, obviamente se va a estancar acá de Ecuador. Después, ahorita nosotros le lanzamos la pelota a Colombia. Colombia va a tener que resolver ese tema el corto plazo. Entonces ahí la respuesta es ¿qué está haciendo el continente frente al tema venezolano? El problema es que el gobierno venezolano es un estado fallido, pues. El señor Maduro no sé qué está pensando, pero no le importa no le importa un carajo nada, ¿vale? Y el tipo gobierna según lo que él considera que debe ser, ¿no? Y lo demás. Entonces la historia le pasará factura en un rato, pero me parece que lo que le está haciendo el pueblo venezolano es una canallada de lo más bajo que puede tener el ser humano, ¿no? Así es. Pero volviendo al tema de seguridad, creo que obviamente la seguridad tiene relación con la incidencia delincuencial. Fíjese, vámonos a un poco años atrás con el tema de Colombia, los índices delincuenciales en Ecuador, sobre todo en lo que es las bandas, muchos de esos tenían presencia de colombianos. Hay una cantidad importante de población colombiana en las cárceles ecuatorianas. Tengo entendido que eso en el caso de venezolanos también ha venido creciendo en los últimos años. Obviamente las migraciones traen aparejado gente indeseable, y eso es algo que no se puede evitar, ¿no? Pero yo no creo que es uno de los factores, pero no es el factor principal que uno puede atribuir a ciertos rebrotes delincuenciales que está teniendo el país actualmente, como por ejemplo respecto a ciertos robos, homicidios. Creo que la gente también hay un uso perverso por parte de la opinión pública para tratar de canalizar hacia ese tipo de situaciones, a ese tipo de factores, lo cual genera la gente que realmente sufre esas consecuencias no son los delincuentes, sino son la gente buena. La estigmatización, la exclusión, la eso pregunta es. para el señor general Pazmiño es si las corrientes migratorias que se están dando a una velocidad casi geométrica en este momento, geométrica general, pueden más temprano que tarde, como suele decir el ciudadano común, traernos consecuencias que no van a poder ser controladas porque no tenemos una estructura policial debidamente preparada para controlar una superpoblación que al parecer está en tránsito, pero que de a poco se va ubicando en determinados niveles que generan una inseguridad globalizada
en todo nuestro pequeño país, muy susceptible a que pueda ser sujeto de una invasión de malas prácticas de convivencia. No digo que todos son delincuentes, pero malas prácticas de convivencia por el hambre y la necesidad, como decían nuestros abuelos, general. Y entonces he recordado estos últimos días lo que mencionaban, pronósticos que hoy se están cumpliendo al pie de la letra, que va a haber una movilidad en el mundo, en el planeta, impresionantemente peligrosa. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo, general, para medir el grado de peligro en que estamos nosotros inmersos? Nosotros estamos... Perdón, general, especialmente en esta ciudad. Ya no la conocemos a Quito. A ver, terminemos el asunto, si me permites, respecto del tema de la migración. Sí. Yo decía que había 3 olas. Se dice en estos estudios que la primera ola fue todo lo que fue empresarios, gente de inversión que tuvo una visión y dijo, salgamos de aquí lo más pronto posible porque la cosa no viene bien. La segunda ola estuvo básicamente marcada por profesionales que tenían capacidad de emigrar y sobrevivir sobre la base de su profesión en otros países. Y se dice que la tercera ola migratoria es donde ya, digamos, de Venezuela salió gente desesperada, con no muchas capacidades profesionales y con no mucho poder adquisitivo, y esas son las olas que podrían estar generando algún tipo de problema. Entonces, no hay que verle esto como un asunto de estigmatizar a los ciudadanos venezolanos, pero todo esto que estamos diciendo ahora motiva que el Estado ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano, que el Ministerio del Interior tengamos un monitoreo permanente de este tema. Nosotros tenemos una contabilización permanente de la cantidad de ciudadanos venezolanos que de manera oficial estarían entrando al país y permaneciendo aquí bajo el control de las 2 fronteras, básicamente, por así decirlo, un conteo. Tenemos para los ciudadanos venezolanos en puestos de frontera y especialmente en aeropuertos, que es por el lugar por donde menos entran, registros biométricos. Nuestro sistema no estaba para asumir tanta cantidad, pero ¿Y qué tipo de venezolanos estamos dando en estas corrientes migratorias? De todo tipo, básicamente por los aeropuertos, tal vez gente con mejor condición socioeconómica, pero digamos el que mínimo número, porque es por donde menos ingresan, pero en realidad hay, digamos, de todo tipo, bajo las tres olas que yo expliqué hace un momento de manera rápida, general, en este asunto. Estamos monitoreando el asunto, también estamos monitoreando los ciudadanos venezolanos. La policía, están aumentando la cantidad de ciudadanos venezolanos que están siendo aprendidos por hechos delictivos. Están aumentando la cantidad de ciudadanos venezolanos que están involucrados en hechos de violencia y de delincuencia. Nosotros son todavía números marginales, pero al final nosotros estamos viendo un incremento. Y esto tiene una relación directa con la cantidad de gente que está mirando, no todos en muy buenas condiciones. Yo creo que todos estos estudios que nosotros hacemos obligó hace un tiempo atrás a tomar unas medidas que no fueron entendidos por una parte de la sociedad o tienen su visión respecto del tema y hicieron que esto se elimine con unas medidas constitucionales y luego se ha insistido nuevamente con las últimas regulaciones que se están poniendo ahora. Pero aquí hay un juego democrático que se respeta y hay gente que hizo un ejercicio y básicamente logró eliminar las primeras medidas que en este sentido se tomaron, siempre buscando, vuelvo a insistir, en el mismo tiempo garantizar una adecuada migración ordenada, regulada y que no afecte al país. Esa es la intención. Viceministro, pero le voy a hacer una pregunta frontal. Usted en su cargo, este momento, le ha preguntado a inteligencia policial qué tipo de gente ha invadido prácticamente nuestras poblaciones y nuestras ciudades y que pertenecen naturalmente a las órdenes de Maduro, que ha dispuesto que se abran incluso potencialmente las cárceles. No tienen dinero para poder sustentar, mantener a esos detenidos, respetables en todo caso, no sabemos de qué condición, pero toda esa gente
me parece por la expresión que relatan, digamos, su forma de vestimenta, su forma de cómo aparecen con sus criaturitas pequeñas, con sus esposas también, que parecen no haber tenido un gran apoyo de ocupación, de empleo, en condiciones francamente muy tristes, muy pobres. Y claro, en algún momento estos ciudadanos venezolanos pueden pagarnos el favor con una acción no tan adecuada. Me detengo, general, porque es tan delicado sentenciar o pronosticar una cosa que no está comprobada debidamente, y eso me duele, pero tenemos que también abogar por nosotros y decir qué clase de gente estás permitiendo. Eso es un reclamo familiar al padre de familia, se ¿no? permitía, y esperemos que las regulaciones que se están poniendo no sean objeto de amparo constitucional y de ese tipo de cosas, de tal manera que podamos alcanzar lo que pretendemos, una migración regulada y ordenada, ¿no? Y que sepamos quiénes y cuántos están entrando al país y con qué intencionalidades. Pero los hechos son los que yo... ¿Pero qué información tiene usted? La que yo le dije, o sea, en particular... ¿De dónde vienen estos...? No tengo nada, pero hay las 3 olas que yo describí de la migración de ciudadanos venezolanos, y estamos hablando que la tercera ola sería condiciones que estarían en un estado mayor de vulnerabilidad y por lo tanto más propensos posiblemente a otro tipo de cosas que no siempre va a ser así, pero que nosotros estamos siempre monitoreando. Esto está teniendo una afectación incluso en las ciudades y en ese sentido también hay que coordinar muchísimo con los gobiernos locales. Veamos, general, qué presume la Academia Ecuatoriana. Para eso está usted. ¿Qué presumen ustedes? Presumen en sentido de... ¿De qué tipo de poblaciones? Del tema de migración. De migrantes están prácticamente invadiendo nuestras ciudades, obviamente en medio del... En una mente como la de Maduro, no me extraña que este tipo de estrategias, que lo hizo Castro en su momento, ¿no? De abrir las cárceles y váyanse por su lumpen, déjenme los buenos aquí. Les llevamos a Cúcuta. Ya tenemos un presidente histórico, un país que lo está asesorando. No me extraña que eso haya querido, que usted esté haciéndolo, ¿no? Desde el punto de vista de la hipótesis de inteligencia, creo que es totalmente válida esa hipótesis, ¿no? Ahora, yo no sé si eso realmente tenga algo asidero realmente lo que está pasando en el Ecuador. Yo creo que hay mucha gente indeseable de Venezuela que ha venido acá al Ecuador. Hay gente indeseable. Hay gente indeseable que ha tenido una carrera delincuencial, digamos, y que está acá. No sé si esto sea producto de esta decisión, ¿no? Pero yo le digo, a mí no me extrañaría nada, ¿no? Dado las circunstancias en las cuales está viviendo Colombia, y Venezuela, perdón. Ahora, que Venezuela, no sé si es que haya una estructura criminal organizada venezolana que se ha instalado en el Ecuador. Creo que Venezuela tiene un problema de criminalidad muy fuerte. El problema del socialismo en Venezuela, a diferencia del Cuba, es que tiene unas tasas de criminalidad enormes y descontroladas, ¿no? Ampuló. Sí, por ejemplo, en Cuba usted no ve eso. Los cubanos pueden valorarse que ellos tienen una sociedad libre de drogas, libre de delincuencia. Están en delincuencia muy pequeña, pero no tienen, como Venezuela, ¿no? Pero Venezuela, ese es su problema clave. Pero el problema de Venezuela de la delincuencia es una delincuencia callejera, común. Hay denuncias de grandes infiltraciones de narcotráfico en el crimen organizado, este famoso cartel de los soles, etcétera, pero no es propiamente una estructura realizada, digamos, de envergadura que nos permita saber que existen grupos criminales venezolanos aquí operando. No, me parece que es más bien una migración de delincuencia común. Pero es una delincuencia común que obviamente afecta, ¿no? Porque obviamente matan, roban, etcétera, ¿no? Entonces eso yo creo que presumiblemente se esté dando, repito, en la mente de Maduro eso es muy posible, ¿no? Como se nos está terminando el tiempo, general, le quiero molestar por el lado de la emergencia que están viviendo las cárceles ecuatorianas. ¿A qué atribuye usted todo lo que ha generado, digamos, esta temporalidad,
las cárceles ecuatorianas han sido objeto de preocupación nacional y de preocupación de los gobiernos y naturalmente de ustedes en los cuadros administrativos de ese rubro. ¿Usted podría darnos una impresión de cómo piensan controlar las cárceles de mejor manera frente a este brote de insurrección interna? Esta pregunta que usted me hace, tal vez requiero más tiempo, pero voy a tratar de compaginar, comprimir la respuesta lo más rápido posible, porque el tema es igualmente complejo. Y lo primero que yo diría, lo tendría que decir, es que todo lo que tiene que ver con violencia y delincuencia fuera de las cárceles se traspola a las cárceles, y lo que pasa en las cárceles se traspola hacia la calle, porque las redes de delincuencia están conectadas entre sí. Entonces, sí, ¿cómo es eso que están conectadas? Yo hice toda una explicación respecto de cuáles serían ciertos elementos. ¿Cómo se configuran esos circuitos, mi general? Eso voy a tratar de explicar, que se estarían produciendo a nivel global, regional y nacional, y por tanto, cuáles serían algunos elementos que explican algunos incrementos que estamos teniendo, especialmente en el tema de violencia. Entonces, esto también se manifiesta en las cárceles, donde en las cárceles estamos teniendo básicamente una lucha de poder de algunas organizaciones criminales, y voy a dar los alias de ciertas personas para que después no se diga que estamos estigmatizando. Básicamente es JL, JR y Fito, ¿no es cierto? Están plenamente identificadas. Nosotros estamos trabajando en este tema. Ellos han reaccionado a la posición que tiene el Estado, yo diría el gobierno, frente al control que quiere hacer de este tipo de cosas, de alguna manera la violencia. Nosotros estamos trabajando frente a estas organizaciones que a su vez aparentemente lograron captar grupos más pequeños, bandas más pequeñas que se han asociado con ellos, y por eso es la lucha de espacios al interior de las cárceles, y hemos iniciado una investigación completamente seria respecto de estas organizaciones, que esperemos que tenga resultado. Frente a este espacio, estamos nosotros trabajando con una unidad de contingencia penitenciaria que tiene más allá de 2,000 hombres, lo cual nos distrae muchísimo de la función del ministerio y de la propia policía. Estamos fortaleciendo el tema de la inteligencia penitenciaria, y estamos articulando con otros actores de la seguridad para la contribución del enfrentamiento de este problema, que tiene que ser nuevamente visto de manera no institucional, sino de manera de Estado, porque el SNAI por sí solo no va a poder enfrentar este problema. De ahí el apoyo que estamos dando a Policía Nacional y Fuerzas Armadas mediante este estado de excepción, y todo lo que implica el estado de excepción respecto de las cárceles. En este mismo sentido, se está tratando de asignar una cantidad de recursos para que el SNAI, que es una institución que básicamente estaba en una crisis bárbara, porque no es que esto estamos viviendo ahora, o sea, esto es la consecuencia de años de desatención a esta institucionalidad, ¿no? Se construyeron cárceles, pero parece que desde el siguiente día no pusieron un solo centavo para mantenerlas. Entonces, eso es haber creado un sistema insostenible, ¿no? Y respecto del tema, entonces ahora estamos nosotros viviendo las consecuencias de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué piensan hacer? Hay fallas en todo este sentido. Lo que le estoy contando, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer, atacar el tema. Estamos atacando el tema desde dos puntos de vista, desde el tema de la seguridad y desde el tema de la rehabilitación social. Pero indudablemente ahorita el tema prioritario, el pacificar, el controlar las cárceles, es prioritario el tema de la seguridad, ¿no? Identificando estos elementos que están ocasionando este tema, enfrentando estas organizaciones criminales, y luego que logremos tomar el control definitivo de las cárceles y de la seguridad, pues hay que seguir dándole prioridad al tema de la rehabilitación, que eso ya se hará con expertos relacionados en el tema. Pero nuevamente el tema de las cárceles no es un asunto solamente del Ecuador, ¿no? Ayer tuvimos 57 muertos en Brasil. Tenemos un reportaje actual del sistema
peruano, donde nos habla de un hacinamiento del 120% y con unos niveles de complejidad. Gracias a Dios que nosotros no lo... El nuestro está en el 40% de hacinamiento. En el Perú se habla del 120%. ¿Y es preocupante esa tasa? Claro que es preocupante. Es preocupante. O sea, por lo que son partes de los problemas que estamos afrontando este momento, ¿no? Las consecuencias, ¿por dónde comienzan a verse, a mostrarse en las cárceles ecuatorianas? Las consecuencias. No te entiendo la pregunta. Las consecuencias de esta desatención al claro, sistema. de esta acumulación de detenidos. En lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En los incrementos de violencia al interior de las cárceles, el incremento de muertes al interior de las cárceles en casi un 30-40%. No tengo ahorita el número exacto, aquí lo podemos ver. En absolutos estamos con 22 muertos al interior de las cárceles por hechos violentos, de la forma como los conoce la sociedad. Afortunadamente en las últimas semanas creo que hemos logrado tener ya algún control y ya no hemos tenido... ¿Cómo se consolidan los liderazgos, Daniel, en las cárceles ecuatorianas? ¿Cómo se consolidan? Yo creo que en general, esto es un cúmulo de problemas que se han venido acumulando, ¿no? El modelo penitenciario, el correísmo, fue un modelo de generar bonitas infraestructuras. No sé si es bonito, porque la cárcel no es bonita por excelencia, pero digamos, el modelo correísta, no, el maqueta, la infraestructura. Ni bonito. No sé, bonito. Pero era bueno, son modelos, cárceles grandes, ¿no? Modelo muy anglosajón. Pero bueno, los modelos anglosajón funcionan, pero el modelo también funciona interno bien. El tema de la selectividad de la población por peligrosidad, etcétera, eso es algo que aquí nos ha dado, es algo que a mí me admira muchísimo, porque para eso son diseñadas, pues, ¿no? Pero claro, son cárceles que albergan una gran cantidad de gente, pero como tienen cantidad de gente tanta, también tienen megabandas, ¿no? Y eso también es un agrupamiento. El problema de la delincuencia organizada es que el puerto de entrada de la delincuencia organizada son las cárceles, no son los puertos. Claro, o sea, el famoso, hay historias de eso, ¿no? El famoso Carlos Leder, que es el famoso colombiano, hay una película que se llama muy interesante, donde el narcotráfico, todos los negocios narcotráficos se emulan ahí, ¿no? Se crecen, se aprenden, se planifican, se dirigen inclusive. Se diseñan. Hay un reportaje ayer que está muy bien estructurado, que dice que el gran problema que ahorita tenemos en las cárceles, con respecto a estas bandas, muchos tienen que ver con el negocio del narcotráfico. Yo no sé si están así, porque también tenemos a echar la culpa del narcotráfico de todos los males que tiene el país. Eso también es un tema que hay que analizar. Claro, hay otras actividades. Sí, hay otro tipo de actividades que también son altamente... Por ejemplo... solamente de corrido. La corrupción relacionada a la sobrevivencia. Tráfico de armas, tráfico de personas, trata de personas. Sí, armas. El sistema de las cárceles no es un tema del gobierno, es un sistema corrupto. El contrabando. Era ilegal. Controlar la minería, que es otra actividad que controlar está relacionada con el... En eso estamos aquí previniendo. Controlar esa corrupción. Tema que estamos viviendo. Controlar esa corrupción dentro de las cárceles. Ese tema de corrupción es una economía que mueve intereses. Y ahí hay un tema que hay que analizarlo, porque las cárceles, hace un año nadie se acordaba de las cárceles. Y los problemas eran los mismos, ¿no? Las muertes, eso quiere decir que poner en la sisa fría una muerte, siempre han habido en las cárceles. Ha habido asesinatos, ¿no? Los últimos... Y el problema del factor tiempo, se llama el factor, la temporalidad, es algo que no se analiza. Que básicamente es dónde empieza esta crisis. Más o menos estamos hablando del mes de enero, febrero de este año, y hasta ahorita, ¿no? Y que tiene que ver con el cambio de la estructura institucional, que aparentemente yo no sé si tenga tanto efecto, pero obviamente hay toda una estructura de intereses que se mueve alrededor de las cárceles, que de pronto está abonando que esta crisis se dé. Hay gente que está, desde el punto de vista institucional y político, que está interesado que esta crisis se manifiesta de esta forma. Solo así se justifica que transmitan casi en directo, ¿no? Están anticipados lo que va a pasar. Entonces, allá este es un factor que debemos analizarlo. Porque la crisis en la cárcel es lo constante. La institución de la cárcel es una institución que nació en crisis. Es lo que yo siempre digo. Ahora, que hay este tipo de mega crisis, ahí es donde se necesitan establecer reformas, pero esto es lo constante, ¿no? Y ahí hay otro factor que no se ha analizado, que es el factor qué interés está moviendo esta crisis, a quién está beneficiando, ¿no? ¿Qué le queda de decirnos, mi general?
quisiera haber tenido más tiempo para hablar del tema de las cárceles, Oscar. Podríamos topar otra vez el tema solo puntual respecto al tema, porque hay muchas cosas que decir ahí. A ver. Y prefiero no decirlas en lugar de decirlas al apuro, pero una cosa que sí quisiera decir es que se ha hablado de que por parte del Ministerio del Interior o las instituciones responsables de la seguridad no hay planificación respecto de la seguridad. Y yo quiero decir que tenemos el Plan Integral de Seguridad que fue emitido por el ente que está responsable en este momento, que es el Consejo de Seguridad Ciudadana, que está, digamos, en este caso regentado por el señor ministro de la Defensa, el señor Osvaldo Jarrín. Se emitió hace algunas semanas. Hay una planificación que básicamente nos habla de los temas de la seguridad pública. Tenemos el Plan Nacional de Seguridad emitido por el Ministerio del Interior, que es totalmente alineado con el Plan Integral. Y este plan, a diferencia de otros que solamente mira la temporalidad del gobierno, este es un plan diseñado a 2030 y alineado con los objetivos del desarrollo sustentable del milenio de las Naciones Unidas, con el Plan Nacional de Desarrollo del país. Y con este plan estamos articulando en asesoramiento en los planes locales, a los gobiernos locales. Estamos haciendo una serie de actividades en provincias, en territorio, con alcaldes asesorándose en el desarrollo de su plan local de seguridad. Tenemos el plan nacional antitrata. Entonces, y respecto de la política que también se está implementando en temas de ciudad, podemos hablar. Entonces, este momento, desde el Ministerio del Interior, el ente rector de la seguridad, no hay improvisación. Estamos haciendo frente a un sprint, a un ciclo estacionario que ha incrementado las ventas por todo lo que hemos analizado el día de hoy, pero frente a ese hay una planificación. Todos los formatos constitucionales de los países de nuestra región, los más cercanos, los vecinos, tratan de igual manera las funciones de la policía versus las funciones y el momento de intervención de los ejércitos. Eso me parece muy bien diseñado. Pero la pregunta del millón es, ¿en qué momento deben ingresar los estamentos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a respaldar el trabajo de ustedes? Si hay un desborde de indicadores de comportamiento delincuencial. Las dos instituciones tienen dos misiones naturales. Una es la defensa y la otra la seguridad ciudadana, ¿no? Las dos instituciones tienen diferentes preparaciones. Lo uno para defensa y lo otro para seguridad ciudadana. Pero en la actualidad, en el momento que vivimos nosotros ahora en este mundo tan globalizado, las diferentes amenazas y riesgos a la seguridad y a la defensa, algún rato se confunden entre sí mismos. Déjeme ponerle un ejemplo. El crimen organizado afecta a la soberanía del país, porque no reconoce fronteras, porque traspasa las fronteras, porque traslada las fronteras, porque a veces actúa de manera casi como un ejército, como un grupo paramilitar. Entonces se requiere otro tipo de capacidad. Son en estos casos, como en estos momentos, en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que juntar capacidades para hacer frente a estos esquemas. Entonces tenemos que preparar la legislación, la capacitación e incluso en el determinado momento hasta el equipamiento para poder colaborar en esto que desde la óptica militar se llaman como las amenazas grises o las amenazas híbridas, ¿no? Que ahora no solo aquí, sino en diferentes partes del mundo, de la región, están también colaborando los ejércitos. Un ejemplo claro es el colombiano, donde las fuerzas militares, les llaman allá, las fuerzas militares, participan activamente en algunas actividades que tienen que ver en la lucha contra el crimen organizado. Entonces, ese es el secreto. Aquí yo creo que tenemos un punto de encuentro bastante importante, una coordinación bastante importante. Hay aspectos en los que tenemos que todavía, digamos, coordinar o afinar las coordinaciones, pero hay una voluntad, una decisión de caminar en conjunto, hacer frente a estos temas. Entonces, se ponen de acuerdo las inteligencias. Se ponen de acuerdo las inteligencias de ambas instituciones, la policial y de la institución armada. Conversan reiteradamente María Paula Romo con Osvaldo Jarrín, por el género, mil perdones. Los dos ministros y los dos subsecretarios permanecen en contacto, el de Defensa con el de la Policía Nacional, que es usted, los subsecretarios de Seguridad.
conversan permanentemente y llegan a empatar en oficios y en obligaciones, especialmente en intencionalidades que deben ser las mismas para que no se disperse, digamos, la actividad de unos y otros, sino que se manejen con coherencia y aseguren seguridad a la población. Eso es a diario, diría yo. Yo creo que es a diario, al menos a mi nivel. En Azario tenemos varios puntos de encuentro de manera permanente. Y si queremos poner de manera práctica cuál es el nivel de coordinación al que podemos llegar en determinados momentos del operativo de Buenos Aires. Total coordinación tanto en el punto de inteligencia Eso nos faltó. cuanto el punto de la ejecución de la operación en sí misma. Yo creo que Es fue un una tema... operación que fue muy bien articulada. Hay un tema que hay que pensar ahí desde el punto de vista estratégico. Se hablaba mucho de la corrupción, ¿verdad? La corrupción de las Fuerzas Armadas, las policías son instituciones altamente sensibles con el tema del crimen organizado, por el tema de la infiltración. Se dice que el crimen organizado opera cuando hay un corbatado, un uniformado y un matón. Esa es la trilogía perversa del crimen organizado y con eso, ahí tiene ya las características de organización. El problema es que para ustedes el Estado tiene que controlar eso, tiene que establecer mecanismos de control de la corrupción. Y a veces el compartir esta información es deseable cuando hay fines como el tema de Buenos Aires, pero hay veces para el tema de la corrupción que necesitan no compartir información, porque de otra cosa las mismas instituciones necesitan competir, digamos, monitorearse mutuamente. Por ejemplo, yo le pongo hace un año atrás, un poco más, hubo una incautación de drogas en una base aérea en este país. Si hubiera habido compartimiento de información, ese caso nunca se hubiera revelado. Es necesario tener también capacidad de las instituciones de filtrar, de autorregularse, porque es una especie de equilibrio natural, ¿no? Las instituciones tienen que operar por su lógica propia. Entonces, ahí hay que tener algún tipo de cuidado con respecto a este tema de que si la información debe ser... Cada institución tiene su lógica, su información, y es necesario para el tema del control criminal mantener un adecuado protocolo de cómo se comparte, ¿no? Claro, hay un principio en inteligencia que es la compartimentación. Y para el principio de compartimentación, cuando se quiere difundir información, las dos preguntas a contestarse son: ¿quién necesita esta información y por qué? Si las respuestas son contestadas negativamente, no hay necesidad de compartir esa inteligencia con quien pensaríamos que podríamos compartir. Por decirlo, una explicación doctrinaria del tema, pero en principio, es mantener la mejor coordinación posible, el mejor intercambio de información posible en todos los niveles, y claro, también hay limitaciones de carácter legal que a veces no nos permiten, digamos, compartir información de manera adecuada, pero se está, yo creo que en la mayoría de los casos, compartiendo de manera adecuada, más allá de las complejidades que pueden haber en determinado momento. Estas son las visiones de dos líderes que he tenido la oportunidad de conversar esta mañana. El señor general Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad de nuestro estado ecuatoriano, y el señor doctor Daniel Pontón, distinguidísimo y meritorio académico de nuestro país en estos temas. Con Patricio y con Daniel volveremos en próximos días, seguramente, gracias a su bondad y al apego que tienen de rendir cuentas a la población ecuatoriana. Por el momento anticipamos el tema del futuro del Consejo de Participación Ciudadana, en cuya temática van a deliberar Ramiro García e Ismael Quintana. Señoras y señores, buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué se necesita para innovar? Para innovar se necesita crear algo nuevo, inventarse algo que no existe y que a la gente le guste. No solo eso, también es tener olfato para encontrar los problemas a resolver. Conoce más sobre innovación en TIDCO 2019, The Innovation and Disruption Congress, 14 de agosto, Centro de Convenciones Guayaquil. TIDCO.